nada, muy buenos a todos y a todas en esta mañana de miércoles de junio y bienvenidos como siempre a estos webinars que llevamos realizando con Schneider Electric, pues desde hace ya bastante tiempo, si la memoria no me falla, creo que empezamos en septiembre del 2020, o sea que de hecho yo creo que este año hacemos ya como 5 años, ahora ya para septiembre habría que hacer como una acción de aniversario, no, pero bueno. La idea es realmente que, bueno, como ya sabéis, estos webinars los hacemos, como digo, con Schneider Electric, porque aquí en Cogiti, ¿no? Nos gusta siempre rodearnos de los mejores, ¿no? Y que mejor, ¿no? En este caso, que Schneider Electric como uno de nuestros principales partners para acercarnos cada mes las novedades tecnológicas que se van produciendo en el sector. Y en esta ocasión tenemos una temática de bastante actualidad, ¿no? Teniendo en cuenta las últimas circunstancias, ¿no? que ha habido en estos últimos meses, que es acerca de los hogares del futuro, de no tener interrupciones energéticas. Para hablarnos de ellos tenemos en esta ocasión a doña Laura Campos, que es Home Living Space Office Power Marketing en Schneider Electric. Muchísimas gracias, Laura, por estar hoy aquí con nosotros. Y tenemos también a don Miguel Martín, que es Residential Sales Specialist en Schneider Electric, también aquí en España. Así que nada, bienvenido a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, antes de darles paso a ellos, que son los verdaderos protagonistas y únicos protagonistas de esta jornada, sí me gustaría comentar un par de cosillas de procedimiento, ¿vale? Que cambian un poquito con respecto a lo que estamos normalmente acostumbrados y acostumbradas en estos webinars, ¿vale? Y es que en esta ocasión, ¿vale? Vamos a hacer 2 turnos de preguntas, ¿vale? Vamos a hacer un primer turno de preguntas cuando Miguel termine su exposición, porque luego nos tiene que dejar, que va a ser más la parte normativa, y luego a la parte de producto, que será la parte de Laura, haremos un segundo turno de preguntas, ¿vale? Como siempre sabéis, las preguntas y las tenéis que formular a través del apartado preguntas y respuestas que encontraréis en la parte inferior de vuestra pantalla. No las pongáis en el chat porque ahí está más para hacer networking, para que habléis entre vosotros y demás. Y si ponéis preguntas se pueden llegar a perder. Y por mi parte, poco más, doy paso a Laura para iniciar este seminario. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy con nosotros. Bien, muchas gracias César por la introducción. Venga, pues comencemos. Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por uniros al webinar de hoy. Mi nombre, como César ha dicho, es Laura Campos. Soy gerente de oferta del sistema para el hogar conectado, para simplificar el nombre, y junto con Miguel Martín, que es un comercial especialista en residencial con foco en la parte fotovoltaica, pues estaremos este rato con vosotros. La temática de esta charla es sobre todo hablar de un tema que consideramos que está muy presente en el sector eléctrico estos últimos meses, y es la continuidad de servicio ante interrupciones energéticas. Hoy concretamente para este webinar el sector residencial. Sabemos que tenéis un perfil de negocio un poco más terciario, pero de todas maneras consideramos que podría ser una temática interesante, ya sea por curiosidad particular o por algún proyecto que tengáis de esta tipología. Derivada de esta temática, pues hablaremos de ese hogar del futuro, ¿no? Entre comillas, porque sin duda es una realidad ya, que son hogares digitalizados con una alta demanda eléctrica y muchas veces pues productores de su propia energía. Bien, entonces, como agenda del webinar hablaremos del panorama energético en el sector residencial, qué desafíos y oportunidades se nos presentan. Veremos la normativa actual en instalaciones eléctricas con fotovoltaica y vehículo eléctrico, así como las opciones para hacer que esas instalaciones puedan trabajar en aislado en caso de alguna interrupción de energía. Y ya por último veremos qué soluciones existen de hogar conectado de Schneider Electric para viviendas de este tipo y cómo ayudamos de cara a la eficiencia y ahorro energético de los hogares. Ya está, como ha dicho César, pues cualquier duda, por favor, es ir dejándola en la parte de preguntas, ¿vale? Bien, comencemos primero por las oportunidades que vemos en el dimensionamiento del mercado eléctrico. Con todas las estadísticas y previsiones macroeconómicas disponibles acerca del crecimiento del mercado en cuanto a cargadores de vehículo eléctrico, inversores y baterías y soluciones de gestión, podemos cuantificar que por lo menos se multiplicará por 3 en los próximos 5 años y que al mismo tiempo el ratio de crecimiento de los negocios más tradicionales de protección eléctrica pues tendrá un crecimiento mucho más moderado, digamos unidígito. Ese contexto que nos lleva a este crecimiento lo veremos más adelante, pero es importante que tengamos en cuenta que la gran oportunidad de crecimiento se encuentra en estos negocios y que esto conlleva también retos para los actores que quieran liderar esta transformación, ¿no? Debemos contar con competencias técnicas tanto desde la prescripción como en la instalación de sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética. Y debemos además no romper como ese compartimiento que tenemos muchas veces, tanto en explorar estos nuevos negocios y también en cuanto a áreas de especialización para poder ofrecer
soluciones integrales que combinen pues, la parte tecnológica con la parte como tal de fotovoltaica, vehículo eléctrico, clima, porque esto cada vez estará más interconectado en los proyectos, ¿vale? Entonces, en cuanto a tendencias, ¿no? Sobre todo quisiera resaltar estos 4 pilares. Primero, estamos ante una transformación en el sistema energético. Está claro que el actual, basado en combustibles fósiles, no es sostenible en el tiempo con los recursos limitados que tenemos en el planeta, tanto por temas de costes, así como por los efectos medioambientales, ¿no? que conlleva. En 2023, los hogares españoles fueron responsables del 23% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Por tanto, todas las hojas de ruta en la transición energética, incluyendo en el residencial, se basan en una apuesta en la impulsión de energías renovables como fuente principal de generación y el almacenamiento, ya veréis por qué, para aprovechar el máximo esta producción. La segunda tendencia, que está muy ligada, ¿no? Sería un contexto normativo en evolución. Vemos una clara voluntad del gobierno por apoyar este modelo de transición energética, marcado por los objetivos que existen con la Unión Europea para ser neutros en emisiones en el 2050. Somos conscientes, ¿no?, que las ayudas no son suficientes o, digamos, no son lo más eficientes en cuanto a ejecución, pero sí tienen un efecto directo, ¿no? Está claro que el parte del boom de la fotovoltaica vivido en los últimos años fue parte por las subvenciones de los fondos de Next Generation, Repower. Algunas de esas ayudas se mantienen en algunas comunidades autónomas y se prevé que el gobierno siga inyectando fondos de subvención, no solo para la fotovoltaica, pero para la electrificación, ¿no? Por ejemplo, con el Plan MOVES para la movilidad eléctrica, ayudas para sistemas de clima más eficientes como bombas de calor, incluso políticas prohibitivas, ¿no?, como el uso de calderas de gas en nueva construcción. También existen incentivos fiscales, sobre todo para esos propietarios de hogares, ¿no?, deducciones, y veremos también una evolución de las CAEs, que son estos certificados de eficiencia energética que, aunque actualmente su sistema más orientado a empresas, pues se prevé que se facilite el acceso a propietarios individuales, haciendo la gestión más fácil y con intermediarios, ¿vale? Como tercer pilar, pues existe una conciencia medioambiental muy marcada sobre todo en las nuevas generaciones, incluso esas generaciones que están a día de hoy adquiriendo vivienda. El 72% de los ciudadanos españoles consideran prioritario mejorar la eficiencia energética de los hogares. Es un dato que refleja una alta sensibilidad social hacia el ahorro y la sostenibilidad. Y seguramente también por los precios, ¿no? Que esto me lleva al siguiente pilar, es que hemos vivido una alta polaridad de precios de la energía, que bien es cierto, se sintió más en los picos del 2022, 2023 por las cuestiones geopolíticas, ¿no? Ahora se puede considerar que estamos experimentando una estabilidad en precios, pero no debemos olvidar que realmente es una tendencia al alza en los últimos años, sobre todo debido por la alta electrificación. La tecnología en nuestros hogares, pues por diferentes motivos, evoluciona a elementos más eléctricos, el vehículo eléctrico, la bomba de calor, un gran aumento de electrodomésticos en nuestros hogares, y esta alta demanda energética sí que lleva a ser más atractivo una generación propia de energía y también diría una mayor conciencia del coste que tiene la energía en los presupuestos de los hogares, ¿vale? Para entender, mira, como datos, ¿no? Para entender un poco mejor las preferencias de la sociedad en cuanto a tarifas eléctricas y, por ende, los incentivos de ahorro, tener en cuenta que el 50% de las tarifas contratadas en el sector doméstico son precio fijo, un precio único en todas las horas. La mayoría prefiere ser en precios estables y, en este caso, realmente el desplazamiento del consumo, ¿no?, a horas valle no tiene mucho sentido, pero sí que el autoconsumo para esas familias sería un método de ahorro. La siguiente tarifa más usada, que es el PVPC, el 28%, ¿no?, de las tarifas contratadas. En este caso, sí vemos, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica. En este caso vemos que el precio de la energía, ¿no?, en las horas solares es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que a un pequeño productor de energía no realmente tiene incentivo en verter sus excedentes a la red porque no están incentivados, no van a adquirir nada a cambio, ¿vale? Por lo tanto, un incentivo sí es el almacenamiento para aprovechar al máximo su producción. Es ahí cuando ven el ROI, ¿no?, de este tipo de instalaciones. Y bien, pues teniendo en cuenta ese contexto en que los propietarios de un hogar, de una vivienda, vivirán pues cada vez más electrificados, con cambios en su modelo energético, vemos que es necesario un sistema que gestione integralmente la energía del hogar, desde la producción, el consumo, el control y que optimice las cargas críticas del hogar. Veremos que juntando productos y digitalización podemos hacer viviendas más eficientes, reducir la factura eléctrica y reducir la huella de carbono, manteniendo el confort de los propietarios. Pero antes de entrar a ver esto, bueno, pues entremos en el bloque de las normativas de las viviendas con fotovoltaica y vehículo eléctrico que se requieren para garantizar su funcionamiento. Así que, Miguel, te paso la palabra y te voy siguiendo la presentación, ¿vale? Adelante.
Perfecto. Muchas gracias, Laura. Primero de todo, buenos días a todos. Soy Miguel Martín, como han comentado. Yo soy RSS, Residential Sales Specialist, y llevo sobre todo la gama más enfocada en fotovoltaica dentro de Schneider Electric. Entonces, un poco a nivel de normativa, como comentaba Laura, estos últimos años ha habido un boom muy importante, sobre todo gracias a la introducción de subvenciones en este sector, para que las personas en residencias unifamiliares puedan instalar paneles solares. Entonces se ha visto necesario aplicar una normativa un poco más estricta para que los instaladores actuales que hacen este tipo de instalaciones tengan mucho más, de alguna manera, protegidos los hogares de las viviendas actuales. Si pasamos a la siguiente slide. Laura, ¿te puedes pasar a la siguiente slide? Exacto. Como veremos, vamos a presentar un poco la propuesta que se ha hecho de la ITC de baja tensión. Vamos a comentar varios puntos, entre ellos el punto 53, el 40, el 17 y el 23. Más que nada porque son los más importantes que tienen que ver con la reforma que quieren hacer para la protección de corriente continua, que es lo que afecta sobre todo a nivel fotovoltaico cuando hacemos una instalación de generación, ¿vale? En este punto, en la ITC-BT 53, se tratan de uniformar las reglas que rigen las instalaciones de corriente continua, además de modificar instrucciones técnicas nucleares del RBT. Como vemos en este punto, los puntos más importantes que tenemos a la izquierda, el índice de las instalaciones de sistemas en corriente continua, se quiere sobre todo garantizar la seguridad contra los choques eléctricos, garantizar la seguridad contra los incendios causados por equipos eléctricos, garantizar la seguridad contra las sobreintensidades, proteger contra las sobretensiones de origen atmosférico o debido a conmutación, y luego también habla de las instalaciones, importante, de la puesta a tierra y conductores de protección. Este es un punto importante porque actualmente hay recomendaciones para el uso de protecciones en corriente continua, pero no hay una normativa vigente que exija al instalador cómo hacer ciertas actuaciones. También está el punto 40, la ITCBT 40, que impacta sobre todo en las instalaciones de generación, de cómo, y de alguna manera, cómo tienen que actuar los inversores en cada caso. También comentaremos la ITCBT 17, que esta es la Disposiciones Generales Individuales de Mando y Protección, que rige la constitución de los cuadros generales de las viviendas. En este caso, comentaremos más adelante, pero lo que promueve es la desaparición de los diferenciales de tipo AC, que tienen menos prestaciones, y darán paso a diferenciales un poco más robustos para seguir, de alguna manera, fomentando la robustez en los cuadros y poder garantizar la continuidad del servicio. Incluso también en el punto de la ITC-BT 23, se pretende pasar de la recomendación a la obligatoriedad de la instalación de limitaciones contra sobretensiones permanentes. Vemos que en muchos lugares en toda España que no se instalan limitadores contra sobretensiones permanentes, sino que se instalan sobre todo las transitorias. Pues de alguna manera, siguiendo las reglas del marco europeo, se quiere hacer obligatorio que haya una regulación para que siempre tengamos por obligación que instalar un sobretensiones permanentes. Si pasamos a la siguiente slide, os hemos preparado un poco los riesgos y las características a las que nos enfrentamos cuando hacemos una instalación de fotovoltaica. ¿Vale? A nivel de riesgos, podemos empezar diciendo que obviamente, cuando tenemos sol en el tejado, en una vivienda, los módulos fotovoltaicos siempre van a generar una tensión. Entonces, nos enfrentamos siempre en corriente continua a niveles elevados y constantes de generación mientras haya sol. En este caso, ¿cuál es el riesgo? Que el apagado total es imposible cuando estamos expuestos al sol. Entonces, aquí los riesgos pueden ser tanto de electrocución, como riesgos de incendio, como de sobrecarga de cortocircuito e incluso de sobretensiones. También otro de los problemas puede ser las fallas de aislamiento en corriente continua, que obviamente deben detectarse y corregirse de manera rápida para evitar riesgos mayores.
También para ir un poco más rápido, el seccionamiento, importantísimo también para que garantizar la máxima seguridad. Protección frente a sobrecargas y cortocircuitos. Como comentábamos antes, aquí se va a recomendar en las próximas, en esta reforma, el uso de interruptores automáticos, ya que actualmente los instaladores usan fusibles para paliar con esos problemas, pero lo más recomendado va a ser el uso de interruptores automáticos o el fusible con un portafusible. De esta manera conseguimos minimizar o evitar incluso el riesgo de arco eléctrico al abrir circuitos con fusibles. ¿Qué pasa? Normalmente cuando hacemos un mantenimiento de unas instalaciones fotovoltaicas, de alguna manera es importante o se tiene que hacer el cableado y el separado de las cadenas. Eso puede crear un arco eléctrico. A nivel de recomendaciones, pues sí que incluirán alguna recomendación como es añadir interruptores de seccionadores o usar interruptores automáticos de continua, ¿vale? En cuanto a la protección frente a sobretensiones, además de lo que comentábamos de la obligatoriedad de añadir un sobretensiones en los cuadros para proteger de la corriente continua, se quiere añadir un parámetro adicional para regular siempre la distancia que hay entre inversor y paneles solares. Ese cableado, de alguna manera, esa distancia entre esos dos componentes se va a regular o se quiere regular de alguna manera teniendo en cuenta un parámetro que dependa de la densidad de rayos por kilómetro cuadrado. Hay ciudades, sobre todo, que tienen más facilidad o más, de alguna manera, más frecuencia en tener tormentas o tener rayos, por lo que en función de las ubicaciones se quiera definir un parámetro para que esa distancia inversor-módulo cambie o varíe en función de este parámetro. De alguna manera para hacer más segura la instalación, ya que si existen ruidos o sobretensiones dentro de la red eléctrica pueden hacer fallar los sistemas. Luego recordemos que siempre una instalación fotovoltaica está siempre expuesta a condiciones climáticas. Como decíamos, los rayos son uno de los problemas más grandes y al estar al aire libre siempre está expuesto al aire. Entonces, cualquier riesgo frente a rayos realmente es importante siempre corregirlo y saber cómo actuar en cada caso. Uno de los problemas más grandes a nivel de los cuadros eléctricos es el riesgo de incendios. Sabemos que más del 90% de los incendios en viviendas son causados por sobretensiones o sobreintensidades en el cuadro eléctrico y siempre empiezan en el cuadro eléctrico. Por tanto, desde Schneider, obviamente, pues siempre recomendamos actuar en consecuencia y ver la normativa que en este caso lo que va a reforzar son las necesidades de aislamiento del cableado para que, sobre todo en corriente continua, podamos ser más seguros e incluso reforzando la parte de resistencia al fuego. Más que nada por la seguridad tanto para bomberos como servicios de emergencias. Si pasamos a la siguiente slide, eso es un poco lo que queremos aplicar, lo que se quiere aplicar en la siguiente slide a nivel de normativa, es a nivel de diferenciales. En la ITCBT 17 habla de los dispositivos generales e individuales de mando y protección. En este caso, los diferenciales. Uno de los cambios más importantes va a ser que actualmente la norma decía que el diferencial mínimo por excelencia que se tenía que instalar era el de tipo AC. Entonces se va a desplazar esta normativa y vamos a poner un diferencial más robusto que va a ser el tipo A, ¿vale? Pudiendo ser también el tipo F o tipo B en casos un poco más robustos de instalaciones un poco más grandes. Sí que es verdad que a nivel europeo la normativa ya está yendo directamente a aplicar la obligatoriedad de ir al tipo F o al tipo B. De momento en España la propuesta es que sean del tipo A. Y si pasamos a la siguiente slide, os vamos a enseñar un poco qué diferencias hay entre un diferencial u otro, sobre todo con este gráfico que de manera muy sencilla podemos entender, porque además dentro de Schneider tenemos una gama de una tecnología para diferenciales, que de hecho es
nuestra propia, que es la gama de superinmunizados, ¿no? Dentro de lo que es un diferencial tipo A, tenemos el tipo A superinmunizado. También tenemos el tipo F superinmunizado, ¿no? Estos diferenciales han sido diseñados, de hecho, por Schneider, que es en la propia electrónica que va dentro de del relé, pues de alguna manera lo que hacen es dejar pasar algunas corrientes residuales transitorias que no son peligrosas para de esta manera mejorar la continuidad del servicio y además seguir garantizando lo que es la seguridad para las personas. Si nos fijamos en el cuadro, en la curva de color rojo es la curva de fibrilación ventricular. Es el punto donde tenemos que llegar para que una persona tocando un cable puedes llegar a tener contracciones en el corazón o de alguna manera llegar incluso a la muerte, ¿vale? La parte en negro es el tiempo de respuesta máximo para todos los diferenciales actuales. Y si nos vamos al tipo A, que es la zona llevada con líneas de color amarillo, ese es el diferencial que actualmente en la reforma se quiere poner para que, como mínimo, las instalaciones tengan esta tipología de diferencial. Normalmente los diferenciales saltan cuando pasan de un 70-80% del umbral de intensidad, de sensibilidad de intensidad. Y entonces nos fijamos en la parte horizontal, tenemos la corriente residual en miliamperios. Si nos fijamos en el valor 15 es cuando empiezan a saltar los diferenciales. Y en la parte de la izquierda todos los valores me hablan del tiempo de los milisegundos. Entonces, vemos que siempre el tipo A es el que salta primero. Es el que salta primero con 15 miliamperios, nuevamente, y con muy poco tiempo de reacción a detectar esas intensidades de corriente que pueden ser de sobretensiones o por cualquier disparo intempestivo. En cambio, el tipo F, que es el que ya se empieza a poner en otras ciudades europeas, Alemania, Italia y Francia, tarda un poco más en saltar, de los 15 a los 300 miliamperios, y también deja un pequeño más de tiempo para saltar entre el 15 y los 300 miliamperios. Y a partir de los 300 miliamperios sí que salta de manera más rápida. ¿Cuál es la tecnología de Schneider Electric dentro de esta gama de productos? Que si nos fijamos en las franjas, en la sección dibujada de color verde, de alguna manera siempre salta un poco más tarde, pero la idea es que seguimos garantizando el servicio, la continuidad del servicio dentro de nuestras instalaciones y además estamos por debajo del umbral de la curva de fibrilación, por lo que significa que además seguimos garantizando la seguridad de las personas dentro de la vivienda. Si pasamos a la siguiente slide, tenemos otro ejemplo también un poco más claro, con otro gráfico, de lo que sería el umbral de lo que sería un diferencial regular del mercado, enmarcado de color negro, que aquí en el eje X tenemos la frecuencia y en el eje Y pues, encontramos la corriente residual. Y vemos también, de la misma manera que antes, que el superinmunizado de color verde, nuestros diferenciales, pueden mejorar la continuidad del servicio y garantizar esa protección de la que estamos hablando. Y seguimos estando por debajo del límite de fibrilación, por lo que significa que todavía garantizamos esa seguridad para el usuario. Si seguimos a la siguiente slide, ese es uno de los esquemas que se propone para la reforma del ITCBT 40, sobre todo para la parte de instalaciones de generación, que se pretende hacer el cuadro de generación que siempre sea, de alguna manera, independiente al cuadro general de la vivienda. Actualmente muchos instaladores, si tienes espacios dentro de tu cuadro, pues incluyen toda la parte de protecciones contra DC y AC dentro del mismo cuadro. Y lo que se quiere hacer de alguna manera es separarlos, ¿no? Y de esta manera que sean independientes y que el aislamiento y toda la integración del cuadro sea por separado. Y que
Si vamos a la siguiente slide, tenemos un ejemplo de lo que sería un caso de sobretensión. Normalmente, si tenemos, por ejemplo, una red, una instalación en vivienda en la que tenemos suministro de red y además tenemos suministro solar, por ejemplo, tendríamos seguramente muy fácil, de alguna manera, una sobretensión, una sobreintensidad que podríamos, de alguna manera, si tengo por ejemplo, 9 kilovatios contratados en mi vivienda y tengo 6 kilovatios de potencia en mis placas solares, en el momento en que llega al cuadro la suma de las dos intensidades, normalmente hay viviendas en las que el tipo de cableado no puede soportar esa carga dentro del cuadro. Entonces, aquí estamos teniendo un riesgo de sobrecarga importante, sobre todo porque a nivel de todo lo que es el cableado, las secciones de cable que se instalan, sobre todo en vivienda antigua en España, eran de una sección que solían ser de 1 milímetro cuadrado, 2 milímetros cuadrados. Actualmente, con este ejemplo, lo que quería explicaros es que se está planteando incluso de llegar a los 6 milímetros cuadrados para dimensionar correctamente los cuadros y minimizar o incluso evitar este riesgo de sobrecarga. Si pasamos a la siguiente slide, eso sería un ejemplo. Pasamos ya un poco ya después de lo que son los cuadros eléctricos. Eso sería un esquema de conexión para vehículo eléctrico. Es una propuesta que se ha hecho también para que se apruebe. Y de la misma manera que el cuadro eléctrico, tanto para los generadores, instalaciones generadoras fotovoltaicas, se propone hacer de manera independiente, también en el vehículo eléctrico se pretende hacer de manera independiente la instalación con sus protecciones de sobretensiones, etcétera, para separarlo, ¿vale? Sobre todo en viviendas nuevas, crear siempre el circuito C13, que siempre incluye un automático, un diferencial y el sobretensiones. Además, se quiere proteger más en los hogares cuando uno de los principales problemas es la distancia que hay entre el cuadro y el cargador. Y entonces, cuando pasa de 10 metros, se va a recomendar que haya todavía más protecciones dentro de la línea. Yo creo que un poco eso es lo importante de la slide. En otros países, por ejemplo, ya hay una solución de Schneider que directamente aplica las sobretensiones, el diferencial y el automático incluido dentro de un pack para cualquier servicio adicional para tu cuadro, como puede ser en Francia, por ejemplo, y tenemos un producto de Schneider que lo que hace es incluir en un cuadro ya de manera independiente el conjunto de las protecciones que hacen falta para cualquier sistema adicional, como puede ser de vehículo eléctrico, de inversores o baterías, o incluso de sistemas de aerotermia y clima, que actualmente se están instalando muchísimos. Y en la siguiente slide, a nivel también, obviamente, uno de los problemáticas o a consecuencia del blackout que hubo en España y se está hablando muchísimo, es el tema del backup. Actualmente hay muchas instalaciones fotovoltaicas que no tienen un sistema de backup, lo que significa que no pueden consumir energía de ninguna manera en el momento en que la red eléctrica cae. Un sistema de backup lo que hace es que en el momento en que se detecta que haya una caída de tensión en la red, ese sistema detecta esta caída y entonces de alguna manera activa el modo isla, que se suele decir, y podemos consumir energía de nuestras placas solares o de nuestra batería. Aquí hay 3 puntos importantes que el borrador de la ITCBT 40 quiere añadir, sobre todo en instalaciones residenciales, la transferencia con corte o por paso cero. Los sistemas de conmutación deben ser conformes a los requisitos de detección de funcionamiento en isla incluidos en la norma, lo que significa que siempre de alguna manera quieren asegurarse de que la persona que se ponga en modo isla siempre sea por una causa justificada y que los inversores que se produzcan, que haya de los fabricantes, siempre contemplen esta normativa para su producción. Luego, otro punto es la reconexión a la red del inversor. Se podrá producir únicamente después de que la tensión de la red de distribución permanezca dentro de los márgenes normales durante al menos 3 minutos. Es decir, que pasados 3 minutos de que la red haya establecido su uso habitual y normal de
de tensión, entonces es cuando el inversor podrá hacer ese cambio otra vez a reconectarse a la red eléctrica. Y por último, el sistema de conmutación dispondrá de un polo auxiliar, que tras desconectar el neutro de la red de distribución, conectará el neutro de la instalación generadora a la tierra de las masas de utilización de la finca. En este caso, son pequeños avances que van haciendo a nivel de normativa para que todos los backups que se van instalando actualmente, que no tienen ningún tipo de normativa, vayan cumpliendo estas especificaciones para que, de alguna manera, garantizar ese paso de aislada a alterna otra vez en la red para que sea lo más seguro posible. Y si pasamos a la siguiente slide, ya más o menos esto era un poco el resumen de lo que es la normativa aplicable que se quiere hacer para la reforma de la RBT. Y ya, bueno, hacemos el primer turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta concreta, podéis escribirlo por la... No sé si César tienes alguna pregunta que haya escrito la gente mientras ha habido. Ahora mismo no hay ninguna pregunta. Os recordaba para los que a lo mejor habéis llegado un poquito más tarde que el compañero se tendría que marchar, entonces vamos a habilitar un primer turno de preguntas por si hay alguna duda con respecto a las normativas, ¿vale? Lo digo para que si tenéis alguna cuestión la podáis formular ahora en esta primera tanda de preguntas. Vale, por ahora no hay ninguna pregunta. Entonces, si quieres, Laura, continúa y. Bueno, espera, acaba de llegar una. Vale, José V. Santa Creu nos dice: entiendo que todo esto es un proyecto de cambios de norma, pero hasta ahora está todo ya regulado, ¿no? Es decir, hay regulación actual que sí que es verdad que define unos mínimos. Por ejemplo, a nivel de diferenciales, sí que es verdad que el tipo AC es el que se obligaba a instalar, pero hay normativa que lo que hace es reformar y hacer más robustos todos los sistemas de protección para las viviendas. Y hay algunas recomendaciones que había hasta ahora por el poco volumen que había, porque, por ejemplo, a nivel de corriente continua no había necesidad de aplicar una norma en protecciones para residencial en baja tensión, porque en ningún momento se planteaba que una persona pudiese tener corriente continua en su vivienda. Pero ahora, después del boom de la fotovoltaica, pues siempre la normativa va después de todo, bueno, no, de las prácticas del mercado. Entonces ahora, por ejemplo, la parte de corriente continua es la que se está poniendo un poco más, bueno, aplicando nueva normativa y sobre todo el tema de backups también es bastante nuevo, vehículo eléctrico, porque hay recomendaciones. Actualmente no hay normativa, de hecho, en ciertos puntos. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel, por tu respuesta. Muchas gracias, José V. Santa Creu, por tu pregunta. Sí parece que ahora tenemos alguna preguntilla más. Pilar Bono nos dice: actualmente no hay posibilidad legal de un funcionamiento en isla con los inversores, ¿no? En funcionamiento en isla con los inversores. Es decir, no hay, no, exacto. En esta normativa lo que se pretende de alguna manera es regularizar y legalizar, sobre todo a nivel de producto, de que los inversores actuales que lleven un backup incluido, que se hagan de una manera determinada. Actualmente no existe ninguna legislación, como bien dices, que diga cómo hay que hacer ese cambio. Perfecto. En la misma línea, Carlos nos dice: actualmente las instalaciones de los inversores no son en modo isla. Perdón. ¿Cuándo se empezará a instalar los inversores con la opción incorporada en modo isla? Y a día de hoy, ¿los inversores instalados se pueden incorporar a modo isla? A día de hoy ya hay fabricantes que hacen inversores en las que tú puedes activar el modo isla cuando detecta que hay una caída de red. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Y lo que comentaba de cuándo se empezará a instalar los inversores con la opción incorporada en modo isla. ¿Cuándo se van a empezar a instalar?
Es decir, actualmente ya puedes instalar estos inversores. Existen en el mercado y se pueden instalar. Pero la normativa actual como no dice cómo hay que hacerlo, pues simplemente hay que esperar a que la normativa pues, se aplique, pero la instalación ya es posible. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos, por tu pregunta y a ti, Miguel, por tu respuesta. Marcos Kozak nos dice, ¿se puede atribuir a la energía fotovoltaica la inestabilidad del sistema que provocó el gran apagón? Bueno, igual esta pregunta queda un poco fuera de la temática concreta de este webinar. Exacto. Vale. Bueno, creo que no hay ahora mismo ninguna pregunta más. Si quieres, Laura, pues continuamos con la parte más de producto. Muy bien, Muchas gracias, Miguel, gracias. por cierto, Pues sí, tras ver todas esta... tus respuestas. De nada. Miguel. Bien, pues tras ver este bloque de normativa, sí que nos gustaría presentaros brevemente, ¿no?, nuestra solución para toda la parte fotovoltaica Schneider Home, que es la familia de productos de inversores, baterías y cargador de vehículo eléctrico, que se integra, ¿no?, a la solución Wiser para el hogar conectado, ¿vale? Entonces, Wiser como tal es una solución compuesta de productos conectados que podemos gestionar bajo una misma app, que es Wiser Home, pero realmente va más allá, que es un sistema de gestión de la energía y que ahora con la incorporación de la parte de fotovoltaica, pues tenemos una monitorización total desde la producción, el consumo, el control de cargas críticas y la optimización de estas de manera automática. También en el mismo sistema se incluye el control de cargas más pesadas para el confort y la domótica tradicional, ¿no?, como es el control de luces, persianas y alarmas técnicas. En cuanto al sistema, estamos hablando de un protocolo Zigbee, lo que significa que no requiere un cableado especial para la instalación de los dispositivos conectados. Esto además permite comenzar con este tipo de soluciones pues desde cualquier, digamos, dominio, ya sea desde luces o el inversor, ¿no?, y fácilmente ir enriqueciendo la solución según las necesidades del hogar. El componente aquí indispensable, ¿no?, esencial, es el hub, que es un dispositivo pues, que conectamos a cualquier toma de corriente y lo que nos permite es la conexión de todos estos dispositivos a la nube y el control remoto desde la app Wiser Home, que es, bueno, pues está disponible gratuitamente en las tiendas de aplicaciones y es la misma app que se utiliza tanto para la puesta en marcha, la configuración y el uso como tal, ¿vale? No voy a entrar en detalle en la explicación de los productos, sí que un poco en la parte de Schneider Home en las siguientes slides, solo me gustaría que os quedarais con el panorama global y la flexibilidad que da el sistema, ¿no? Por ejemplo, en la parte de luces y persianas, para poder hacer el control remoto de estas, automatizaciones, pues es una solución que se puede utilizar tanto propia con mecanismos de Schneider Electric como de cualquier marca de mecanismos de terceros, ¿no?, mediante otros dispositivos. En el sistema también hay una familia de sensores y alarmas técnicas de humo, inundación, apertura de puertas y ventanas, movimiento y toda esta parte pues inalámbrica de pilas. Tenemos también otros tipos de productos de control a nivel de carga, pues tomas de corriente, micromódulos de potencia, que además del control de cargas en remoto, pues también te dan la parte de medida. Y el PowerTag, que es nuestro sensor de energía a nivel de circuito, ¿vale? Para la parte de control de temperatura, de clima, ¿vale? Tenemos pues tanto controladores como termostatos compatibles con la gran mayoría de sistemas usados en el residencial, suelo radiante, radiadores, aerotermia obviamente, y bueno, pues comentaros que las funcionalidades inteligentes para el control de clima pueden suponer hasta un 30% de ahorro en las facturas, ¿vale? El control que estos termostatos nos permiten a nivel de estancias, a nivel de optimización de horarios, pues permite realmente ahorrar en las cargas críticas, como es el clima, ¿vale? Como os he dicho, es un sistema basado en protocolo Zigbee, que da flexibilidad, pero también debemos tener en cuenta sus limitaciones en cuanto a número de productos conectados, distancias, nivel de personalización. Lo digo, pues, como he dicho, por hecho que trabajáis en un poco de sector más terciario, entonces que tengáis claros que hay sistemas equivalentes a estos para el control y la monitorización de la energía en edificios o residenciales con más requerimientos de personalización bueno, y que seguro que habéis visto en otros webinars de Schneider, como por ejemplo pues sería el KNX, ¿no? Esta es otra opción de sistemas disponible en Schneider,
Hoy sí que nos vamos a centrar un poco más en la parte de Wiser porque, digamos, es la solución más icónica para la parte de residencial en Schneider, ¿vale? En cuanto a productos, sí que muy rápidamente, como esto es una novedad muy, muy reciente y soy consciente que no se nos asocia mucho en este sector, pues comentaros un poco del lanzamiento de la gama de inversores, ¿vale? Lanzados son monofáticos de 4,66 y 8 kilovatios y trifásicos de 8, 10 y 14, ¿vale? Una de las características así principales es que los inversores de OSI de 6 y 8 kilovatios tienen una tercera entrada para placas solares. La batería Schneider Boost es una batería modular que nos permite adaptarla a diferentes necesidades. Está compuesta por el elemento controlador BMS, esencial en todas las baterías, y luego tendríamos los diferentes módulos de litio, cada uno con capacidad de 3,4 kilovatios. Entonces, como mínimo, se debe montar pues, un controlador y 2 módulos, ¿vale? Hasta 7 kilovatios hora, dicho de otra manera, y se pueden montar hasta 6 para una capacidad de hasta 20 kilovatios hora, ¿vale? Y todo esto pues compatible con todo este ecosistema de Wiser, como os he dicho. El Schneider Chart también es un cargador para viviendas unifamiliares, ¿vale? Y sobre todo aquí se resalta su característica de fácil instalación, ¿vale? Por diferentes características, ¿no? Sobre todo las entradas de cable puede ser desde cualquier lugar, entonces no se necesita arriba, abajo, por los lados, no se necesita ningún tipo de canalización. Las bornas son de conexión rápida, no es necesario destornillar para cablear. La placa está separada del cargador para la rapidez de instalación también y el cargador como tal lleva incorporado el RCD-DD. Bien, en cuanto a funcionalidades de la aplicación, más que nada destacamos todas las opciones de monitorización para entender cómo se produce esa energía, cómo se consume la energía del hogar y identificar patrones, ¿no? de consumo. Aquí, por ejemplo, tenéis la vista en vivo del flujo de la energía, de cuánto está consumiendo, cuánto se está consumiendo de red, de la fotovoltaica, el estado de la batería y cuánto se está consumiendo el hogar. Y aquí, por ejemplo, vemos este termoeléctrico que te da la información de ese consumo total, pues cuánto viene el termoeléctrico y aquí pues podríamos tener la desagregación de todas las cargas que estemos monitorizando, ¿vale? Tenemos esa vista en vivo, así como una vista en histórico, tanto por horas, días, meses y años, tanto de producción, que es la que veis aquí, para ver pues, la producción utilizada, el consumo, la batería, la producción vendida, pero también podríamos tener esa vista en cuanto a consumo, ¿vale? El consumo total del hogar y esa desagregación de cargas, ¿vale? Nos permitiría ver la aplicación. Tenemos la información tanto de la factura como de los ahorros, porque el sistema, ¿no? Te pregunta desde un inicio tu tipo de factura, ya sea fija, variable, y los datos, tú se lo das y entonces él te va calculando mensualmente pues todo ese consumo y todos esos ahorros para la producción de fotovoltaica, cuánto se representa en euros, ¿vale? Incluye los principales ratios de autoconsumo, así como un histograma diario del flujo de potencia, ¿no? Tanto de producción, excedentes vertidos a la red y utilización de esa producción y consumo, ¿vale? Y tenemos la opción, que esto también es, vale la pena que le demos visibilidad, y es la creación de automatizaciones. Realmente las automatizaciones se pueden hacer en base al estado de cualquier dispositivo que habéis visto de Wiser, pero en este caso pues os explico en base a la monitorización de la energía exportada, ¿no? Lo que estoy vertiendo a la red, se puede configurar que el sistema, pues a partir de este ejemplo, ¿no? De 3 kilovatios, entonces active, por ejemplo, el sistema de clima o la bomba de la piscina o el termoeléctrico, en fin, pues cualquiera de las cargas que tengamos conectadas con Wiser. Eso se puede hacer pues de manera manual, configurándole en la aplicación de esta manera tan intuitiva como se ve, ¿vale? Es una manera de optimización, ya veremos otras funcionalidades un poco más avanzadas, ¿vale? Y automáticas para hacer estas optimizaciones. Porque quería seguir pues enseñando un poco la parte del Schneider Chart. Visualmente pues tenemos la activación, el on-off de la carga como tal, el coste, el histórico en tiempo de carga y las diferentes programaciones horarias que permite personalizado, cargar ahora y el reducir mi factura que ya os lo explicaré en los siguientes slides, ¿vale? Por lo que os contaba, ¿vale? Funcionalidades avanzadas, ¿vale? Que realmente creo que es donde podemos ver cómo este tipo de sistemas añaden valor, ¿vale? Y
clara la importancia de por qué es importante tener todo el flujo de la energía bajo un mismo sistema, más allá del confort de tener de todo desde una misma app, ¿vale? Primero, por ejemplo, el sistema puede hacer una regulación de cargas de manera automática para evitar llegar a la potencia contratada y tener un corte de suministro. Por ejemplo, pues esto cobra mucho sentido en la gestión de la carga de vehículo eléctrico, en el que normalmente se requiere un elemento externo para hacerlo. Pues con Wiser y los elementos que ya se tienen para la parte domótica y la monitorización, pues es posible hacerlo. El sistema va a regular la potencia en el caso del cargador de vehículo eléctrico y apagarla directamente la carga en el caso de otros elementos como las tomas de corriente, ¿vale? Y al cabo de 5 minutos, si el consumo se ha regulado, ¿vale? Ya no está tan cerca de la potencia contratada, pues los vuelve a activar, ¿vale? Bueno, aquí enseñamos un poco cómo se activa, pero como veis, la aplicación es bastante intuitiva, ¿vale? Otro ejemplo de funcionalidad inteligente es la Wiser Homia. No hay mucho trabajo en la funcionalidad, pues básicamente es una funcionalidad basada en inteligencia artificial que utiliza algoritmos de Machine Learning y modelos predictivos para realizar el horario más óptimo de la carga del vehículo eléctrico y del termoeléctrico, ¿vale? Son estas dos cargas que por ahora son las que optimizan el sistema. Entonces, ¿el sistema qué hace? Va a tener en cuenta toda la información que tiene a su disposición, el coste de la energía, ¿no? Por toda esta parte de la tarifa que le hemos ingresado, los hábitos del usuario en cuanto a necesidades de carga por horarios, kilómetros, duchas, personas que se duchan, pues todo esto el sistema te lo pregunta. El consumo del hogar, ¿vale? Que tiene todo este histórico por la medida que hace con el PowerTag, y el pronóstico de la producción solar también, tanto por su histórico, ¿no? Como por el pronóstico del tiempo también tiene en cuenta, ¿vale? Con toda esta información y los algoritmos de Stras, pues como resultado va a crear una planificación de carga de 24 horas y actualizar cada hora en caso de cualquier cambio, ¿vale? Sobre todo para garantizar que la carga esté lista cuando se necesita. Es decir, no es una funcionalidad que simplemente utiliza el excedente solar no, y ya está. Lo que hace es realmente priorizar la carga, ¿vale? Ya sea pues con el excedente fotovoltaico, pero si no existe o no tienes suficiente previsión de pues utilizará la tarifa más económica o directamente cargará para que el coche esté listo o el termoeléctrico esté listo cuando se necesita, ¿vale? Básicamente, pues crear el horario más óptimo. Con esta solución, en base a simulaciones realizadas, ha llegado a haber un ahorro de hasta un 19% en hogares con fotovoltaica. Nosotros, por ejemplo, aquí se ve cómo se calcula. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho cálculos en base a una tarifa real, ¿no? De mi hogar, de hecho, en el caso de uso de un termoeléctrico, que de media sé que consume 2 kilovatios y se enciende en unas 3 horas, ¿vale? Por lo tanto, tengo un consumo de 6 kilovatios horas. Dejo este ejemplo, ¿no? Que creo que es un poco más visual de cómo funciona este algoritmo. Lo que hace, ¿vale? Es primero, pues nada, saber el horario en el que necesito el agua caliente, ¿vale? Que son estas dos franjas azul clara, pues en la mañana y en la tarde también, porque le he puesto que también necesito el agua caliente en la tarde, ¿vale? Pues entonces aquí va a definir los horarios en los que debería cargar, que son los bloques estos en azul oscuro. Bien, pues una primera optimización, en el caso que, por ejemplo, no se tenga solar, es que me va a concentrar la carga, ¿vale? Sobre todo en la noche, ¿vale? Que es el primer bloque verde que veis, ¿vale? Y solo un poco en la tarde. ¿Por qué? Pues porque la tarifa Valle, ¿vale? Va a utilizar la tarifa más económica y solo va a hacer un poco de carga, ¿no? En la tarde, ¿vale? Es en el caso de si no tuviese fotovoltaica. En cambio, si el sistema identifica que tiene solar, pues el algoritmo va a centrar la carga en los horarios de producción en la tarde para aprovechar el máximo la producción, ¿vale? Y este cambio, ¿no? este desplazamiento de cargas, para cuantificarlo, veréis como punto de referencia hemos cogido pues una tarifa y le he aplicado un consumo promedio, como se reparte durante las diferentes horas en España entre Pico, Valle y Llano, ¿vale? Y con el termo, que además es una carga que no tiene ningún tipo de control en la mayoría de veces, ¿vale? Pues me representa un coste de 360 euros, ¿vale? Aplicando solo la automatización de desplazar la carga a los horarios más económicos en la tarifa, ¿vale? Puedo pasar a 275. Y además, utilizando esta priorización de la parte de producción solar, pues puedo llegar a bajar hasta 75 euros al año, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es un ejemplo, ¿no? de inversión también un poco que se hace en este tipo de sistemas de control y de automatización. Además, una carga, pues realmente
importante, aunque no parezca en el residencial, pues cómo se haría y que realmente a nivel de lo que son los elementos de control, el ROI está más que justificado, ya durante un año ya está más que cubierto, ¿vale? Bueno, pues ya está. Yo quería dejaros con este caso un poco más visual y real para que veáis el algoritmo y que cualquier duda, ¿vale? Tanto de dudas, pues aquí estoy, me quedo los 5 minutos que falta para este tema de la parte de hogar conectado y también dejaros el correo de Miguel, que sería el contacto pues, comercial más directo que tenéis para cualquier duda del webinar de hoy o de nuestras soluciones. Y nada, pues que ha sido un placer y ya, César, te doy la palabra para el segundo bloque de preguntas o cerrar la sesión. Perfecto, pues muchísimas gracias, Laura, bueno, tanto a Laura como a Miguel, que se ha tenido, como hemos comentado, que marchar, por estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. También, como ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, también la podéis formular a través del correo cogiti@cogiti.es, ¿vale? Y nosotros, como en anteriores ocasiones, pues se la facilitamos a los ponentes para que ellos nos puedan responder, ¿vale? Si tenéis cualquier duda y tal. Ahora mismo no parece que haya ninguna pregunta en el apartado de preguntas, sí que hay una en el chat. Como solo es una, la vamos a formular, pero lo he comentado previamente, por favor, indicarlas en el apartado de preguntas y respuestas, como está haciendo ahora otro compañero que acaba de ponerla. Josu Oriarte nos dice: el Schneider Charger es un cargador bidireccional, es decir, permite ambos sentidos de potencia de tal forma que ante un apagón se pueda utilizar la batería de coche plus Charger para hacer backup de la vivienda. Vale para cualquier marca, modelo de coche eléctrico, híbrido, enchufable. Entiendo que es capaz de detectar que se ha quedado en modo isla y que tenga que hacer paso por cero. Si quieres que Vale, la formulo en dos porque es un poco larga. sí, no, la segunda pregunta de que si es compatible con todo tipo de coches, sí, lo es, ¿vale? A la pregunta si es bidireccional y si trabaja en isla, no. En el caso del modelo de Schneider Charger para residencial, no lo es y estamos trabajando en la evolución de este para que así lo sea, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Josu Orearte, por tu pregunta y a ti, Laura, por tu respuesta. Carlos nos dice: normalmente las instalaciones, soluciones las instala la comercializadora directamente. ¿Cómo se puede instalar Schneider? ¿Con quién hay que contactar? Bueno, nosotros la vía, ¿no? Para esa parte residencial normalmente son instaladores que vamos formando y la distribución eléctrica con la que trabajamos, ¿vale? Y bueno, pues para contacto ya más directo de preguntas de este tipo, ¿no? De instalación o compra, puedes contactar con nuestros comerciales, ¿no? En este caso os dejo el contacto de Miguel, ¿vale? De todas formas, Carlos lo ha comentado, si también a través de cogiti@cogiti.es nos podéis enviar un correo electrónico con una duda, con una consulta concreta, que nosotros también se la podemos derivar a Schneider y a la persona, digamos, más apropiada Sí, para correcto. resolver la cuestión. Nada, Carlos nos dice que gracias, Josu también. No parece que haya ninguna pregunta más. No sé si ya tenéis alguna última cuestión así que os haya podido quedar. Yo creo que ha quedado bastante claro tanto la parte de Miguel como la parte de Laura, pero bueno, si tenéis alguna cuestión y si no, en lo que van saliendo nuevas preguntas y tal, vamos a ir cerrando esta jornada, ¿no? Este seminario. Lo primero de todo, daros las gracias, bueno, Miguel, y a ti, Laura, por haber estado hoy aquí con nosotros y con nosotras. Y nada, comentar un par de cosillas de procedimiento de nuevo. Durante el verano, como en anteriores ocasiones, no va a haber miércoles tecnológicos, ¿vale? Julio y agosto están más para estar en la playa de la piscina, ¿no? Que para estar en los webinars, entonces no va a haber estos webinars, no se van a producir. Empezaremos de nuevo en septiembre, ¿vale? Todavía no está, suponemos que será el tercer miércoles tecnológicos, pero nos falta unirnos para acordar un poco las fechas de lo siguiente, pero en cuanto que tengamos información sobre los nuevos webinars, como siempre os los haremos hacer a través de vuestros colegios profesionales, a través de las redes sociales y a través de nuestros mail marketing, ¿vale? Para que podáis estar enterados de la siguiente temática que se producirá en septiembre
y el día exacto a la hora, sí, la hora será la misma, a las 10 de la mañana, como estamos acostumbrados, el día y la temática están terminando de definirse. Comentaros también, como ya sabéis, que todos y todas los que os habéis inscrito recibiréis un correo electrónico en vuestros buzones de mail, ¿vale? Donde se os dirá, donde se os facilitará la grabación, ¿vale? Donde también se os enviará el PowerPoint que se ha presentado hoy, tanto de Laura como de Miguel. También, Laura, si quieres, puedes poner tus datos de contacto al enviarnos ese PowerPoint, Sí. aparezcan los dos datos de contacto. Y luego, aparte de eso, estará la grabación, ¿vale? ¿Cuánto tardamos en enviar esto? Pues yo siempre lo digo, una semana generosa, ¿vale? Generosa es porque al final nosotros tenemos que unificar toda la información que nos pasa Schneider Electric, tenemos que editar el vídeo y demás y tenemos que enviároslo. Entonces, no os preocupéis, lo tendréis todos y todas los inscritos en vuestros correos próximamente, pues eso, en torno a una semana generosa. Y ahora sí, por mi parte, no me quiero extender mucho más. Doy de nuevo las gracias a Schneider por haber estado hoy aquí con nosotros y con nosotras. Os deseamos un feliz verano y nada, pues que nos vemos en septiembre con las pilas recargadas. Que tengáis un buen día.